Queridos hermanos, bienvenidos a su espacio Creciendo en la Palabra. Hemos llegado a la lección número 3 de nuestro estudio de este cuarto trimestre. Gracias a Dios porque durante las últimas 2 semanas hemos empezado el estudio de Josué y vaya lección la que vamos a abordar en esta ocasión. Así que le invitamos para que se quede con nosotros y en los siguientes minutos pueda, por favor, allí comentar en el chat desde dónde nos sintoniza, como también si tiene algún saludo que enviar o alguna percepción de lo que usted aprendió en esta semana, puede ser de enriquecimiento en nuestra vida espiritual. Gracias porque nos escriben, gracias porque siempre nos sintonizan y gracias a Dios porque nos permite llegar a sus hogares semana tras semana en este repaso de la lección. En su espacio, por supuesto, creciendo en la palabra. En esta ocasión tenemos el gusto que nos acompañen dos pastores queridos de nuestra asociación, que ustedes los conocen muy bien, al pastor Juan José García, al pastor Job Alcázar. Pastores, bienvenidos, qué gusto saludarles. Pastor Juan José, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación y aquí estamos para juntos compartir y tener el estudio de la palabra de Dios a través del libro de Josué. Gracias, pastor Juan José. Pastor Job, ¿cómo está? Bienvenido también. Bien, un gusto verles, pastores, igual allá, nuestros hermanos, hermanas. Anhelamos de corazón que esta lección sea de bendición para nuestras vidas. Muchas gracias, pastores. Bueno, hermanos, quédense con nosotros. Vamos a abordar y quiero presentarles los 3 temas que vamos a analizar en 3 secciones. Y la primera parte es el Dios de maravillas. La segunda, el problema de la memoria. Y por último, más allá del Jordán. Esos son nuestros 3 temas que vamos a tomar tiempo para estudiar. Así que vuelvo a reiterarlo por tercera ocasión. Quédese con nosotros, escribe en el chat sus comentarios. Vamos a pedir la bendición de Dios para dar inicio a este repaso. Nuestro Dios, alabamos y glorificamos tu nombre porque usted es bueno y porque para siempre es tu misericordia. Vamos a repasar esta lección número 3 y queremos pedirte, Dios, que nos dé sabiduría para que al momento de compartir lo que hemos aprendido de tu palabra podamos, Señor, aplicarlo a nuestra vida y tomar decisiones para vida eterna. Guíenos en este espacio, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a una pausa y va a visualizar el versículo de memoria que está en Josué capítulo 4, versículos 23 y 24. Así que tome tiempo, memorice el versículo de esta semana. Vamos, regresamos. Estamos de vuelta y en esta primera parte, el Dios de maravillas, vamos a analizar domingo y lunes. Domingo y lunes para que usted lo pueda saber con claridad. Y imagínate lo que sintió el pueblo de Israel cuando salieron con mano fuerte de Egipto. Dios les prometió en muchas y en diversas ocasiones que Él estaba con ellos. Y cuando vamos a Éxodo capítulo 23, dice el versículo 20, «He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él». Versículo 23. «Porque mi ángel irá de delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir». Versículo 25. «Mas Jehová vuestro Dios serviréis, él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti». Esa fue la promesa que se le dio a la primera generación, a la generación que salió de Egipto. Y en nosotros entendemos que ahora ya está el pueblo de Israel a punto de cruzar el Jordán. Esa tierra prometida que sus padres habían oído, que habían escuchado de sus padres. Esta era la segunda generación. Y entonces Josué está con ellos. Josué está con ellos y cuando vamos a Josué capítulo 3, versículo 1, dice que Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron todo el campamento con algunas indicaciones. El Dios que estuvo con ellos desde la salida de Egipto, ahora estaba con ellos para cruzar el Jordán. Pastores, en esta ocasión podemos notar que el pueblo estaba preparado. Hasta cierto punto estaba preparado. Y había 3 cosas que vemos en estos 2 días, en domingo y lunes. Número 1, que Dios los llamaba a la santificación. ¿Por qué era importante
que el pueblo de Israel se santificara antes de cruzar el río Jordán. Bueno, bien, yo creo que Israel se estaba preparando para cruzar el Jordán, como tú lo acabas de mencionar, pastor, y había que prepararse espiritualmente. ¿Por qué razón? Bueno, tengo aquí lo siguiente. Porque lo que iba a suceder no era humano, sino divino. ¿No? Ya que no era simplemente cruzar el río, no era eso, sino era una manifestación del poder de Dios para que el pueblo se diera cuenta, ¿verdad?, de que Él iba al frente. ¿No? Otra de las cosas que tengo aquí es, ellos necesitaban la purificación espiritual, porque Dios quería que su pueblo estuviera limpio. Tenía que suceder el milagro en los corazones de las personas. Y finalmente, porque tenían que aprender la diferencia entre ir con Dios y sin Dios. ¿No? ¿En qué sentido? Bueno, cuando leemos la lección de escuela sabática, nos lleva a la cita de Números 14 también. Y cuando vamos a Josué, nos habla que ellos, bueno, Dios iba a hacer maravillas con ellos, Dios les había dicho que se santificaran, pero en Números 14, del 41 al 44, ellos avanzaron sin la bendición de Dios, ellos avanzaron sin escuchar el consejo de Dios, pero ahora ellos iban con la bendición de Dios, escuchando el consejo de Dios. Por eso debían aprender esa diferencia entre caminar con Dios y sin Dios, ya que en Números, pues la lección es amarga, perdieron. Correcto. Pero aquí en Josué, bueno, la enseñanza es clara, que cuando Dios está al frente, lo imposible se hace posible. Amén, amén. Siempre en las historias bíblicas vamos a encontrar un propósito, entendiendo que hay un conflicto cósmico. Y esta historia o esta parte de la historia no es la excepción. Inclusive el versículo de memoria me llama la atención dos palabras que están ahí mencionadas, que es para que conozcan a Dios y le reverencien. Y esas dos palabras tienen el objetivo o el propósito por el cual ellos están haciendo todo esto. ¿Y por qué tienen que consagrarse? Con la pregunta que has hecho, ¿no? En ese sentido. Y me llama la atención que la razón por la cual ellos tenían que consagrar sus vidas al Señor es porque estaban tomando el arca del pacto, los levitas, y estaban a punto de hacer, o de ver, perdón, una señal, un milagro. Y para que eso suceda, pues las personas, Israel y nosotros, debemos consagrarnos a Él, para que Él se pueda manifestar, ¿no? Para que Él pueda actuar en nuestras vidas, ¿no? En ese sentido. Yo creo, pastor, pues iban a iniciar un nuevo camino en el sentido, ya Moisés había muerto. Sí. El pueblo, como dijo el pastor hace un momento, la segunda generación del pueblo va comenzando, van a comenzar una nueva etapa de su vida, en una tierra nueva que Dios ya les había prometido, y tenían que ir con esa certeza y la seguridad de que tenían un Dios que hacía maravillas, ¿no? Y como lo que tú acabas de mencionar ahorita, es cierto, tenían que ir limpios, ¿no? Cada vez que el ser humano toma ese momento de escuchar la voz de Dios y de seguir la indicación, bueno, entonces nos damos cuenta que Dios va delante de nosotros, porque es bien interesante que la lección hace mención a eso, ¿no? O sea, los sacerdotes tenían que ir primero. Con el arca del pacto. Exactamente, con el arca del pacto, ¿no? O sea, la presencia de Dios va delante de nosotros, ¿no? La presencia de Dios tiene que ir delante de ellos. Es más, dice la Biblia que cuando los sacerdotes tocaron el agua con sus pies, con la punta de sus pies, el agua se separó, ¿no? O sea, Dios va delante de ti porque quiere hacer maravillas en tu vida. Amén. Y cuando nosotros nos consagramos es porque nos vamos a dedicar a Dios y vamos a darnos cuenta que Dios va a ir delante de nosotros y va a hacer maravillas, ¿no? En esta historia encontramos mencionado el arca del pacto fuera del santuario por primera vez. Correcto. Sí. Entonces, correcto. esta referencia nos da a entender de ese elemento de que Dios va delante de su pueblo y el entender que dentro de la arca de pacto, dice la lección que hay 3 elementos, la Biblia así lo dice. Estaba en la tabla de los 10 mandamientos, estaba también la vara del sumo sacerdote y estaba la vasija que contenía maná. Estas referencias tienen que ver con el reconocer quién es Dios.
O sea, lo que empecé diciendo con el versículo de memoria, ¿no? Hay que reverenciarlo y que la gente que está alrededor conozcan quién es Dios. Por eso digo que la intención de este cruce es eso, que el ser humano reconozca, reverencie a Dios y que la humanidad plena conozca quién es, reconozcan quién es el Señor. Entonces, bajo ese pensamiento es bien interesante porque ahí entra la palabra santificar, consagrar, que significa el abandono del pecado, ¿no? El cambiar o eliminar del corazón humano cualquier actitud que esté provocando distanciamiento de Dios, porque si queremos que Dios se manifieste en la vida de los humanos, ahora analicemos nuestra vida, queremos que Dios nos conduzca, que Dios nos guíe, que Él actúe en nosotros, pues debemos consagrarnos a Él, que es lo que estamos diciendo, que abandonar el pecado y lo que implica esto, ¿no? Perdón, pastor. Y además, ver eso en lo que ellos tenían que entender y recordar que Dios es fiel a sus promesas. Amén. Correcto. Que Dios es fiel, por lo que está diciendo el pastor Job, ¿no? Que Él es el Todopoderoso, porque Él domina la naturaleza. O sea, iba a hacer ese milagro, pero que también es un Dios santo. Amén. Que es un Amén. Dios santo, ¿no? Y que es un Dios que guía o nos guía cada día y es un Dios protector, que nos Amén. protege. Y perdón, otra referencia que encuentro también aquí en esta parte, en Josué 3:5, la palabra hebrea que está ahí mencionada, que significa o se traduce como maravillas, tiene que ver precisamente con este hecho que estamos mencionando, que los seres humanos de aquel tiempo, igual nosotros, aunque esto vamos a hablar un poquito más adelante, hablando de Israel, la propuesta que aquí se hace es que el ser humano tenga presente lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Con el pueblo de Israel, qué es lo que ha hecho, ¿no? Y las maravillas o las señales son evidencias para comprobar que Dios es real, que Dios es activo, no como los dioses falsos, ¿no? Que no cumplían o sean milagros, sino Dios realmente está vivo, es real, es eterno. Y por lo tanto, en el Dios en que hemos creído significa que es el único Dios verdadero. E Israel tenía que entender eso. ¿Cómo podrían entenderlo? A través de maravillas, de señales que Dios estaba haciendo, Y ¿no? fíjese, pastor, que el pueblo, esta generación, no había visto o no había presenciado ningún milagro que vieron sus padres. Sí, no, Ninguno. era la segunda generación. Ajá. Entonces, ahora, prepárate por lo que va a acontecer. Eso llevaba al pueblo de Israel a confiar, a depositar su fe en el Señor, porque ellos no habían visto ninguna de las milagros, maravillas que sus padres vieron. Por eso es, conságrense, permitan que Dios actúe, abandonen su pecado, pónganse en armonía con Él, o sea, con el Señor, para que ustedes estén listos para ver cómo Dios obra. De tal manera que dice el versículo número 5, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y dice el versículo número 7, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los hijos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y menciona el versículo número 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos, escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al leveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. El arca del pacto era un demostrativo, era una forma de dar la seguridad del pueblo de que Dios iba delante de ellos, tal como se le prometió a Moisés, tal como se le dio incluso a Abraham. Todo eso ahora se está viendo una realidad y el arca del pacto va delante, la seguridad de que Dios estaba con ellos, pero ellos tenían que consagrarse, ellos tenían que abandonar su vida de pecado, de incredulidad y tenían que aprender a confiar en Él. Imagínense, pastores, ¿qué pasaría en nuestra iglesia si verdaderamente hubiera una consagración? ¿Qué pasaría si Dios está con nosotros y si verdaderamente nosotros nos consagráramos a Él? ¿Qué acontecería en nuestra iglesia? Con esta pregunta queremos ir concluyendo esta parte. Lo que yo entiendo, reafirmando con lo que empezamos diciendo del texto de memoria, que es que hay que reverenciar a Dios y que las naciones conozcan lo que está en el texto bíblico del versículo de memoria, respalda que las señales tienen como objetivo que ustedes y yo reconozcamos lo que Él ha hecho, para que entonces, ¿qué hagamos?
Aquí la lección de la parte del lunes dice, alabaron al Señor, que tiene que ver con la misma reverencia, es reverenciar, alabar. Y luego dice, y lo proclamaron. ¿Qué es proclamar? Pues que la gente conozca, las naciones conozcan. ¿Qué pasaría si nuestra vida sería más consagrada? Estaríamos haciendo esto, alabando, reverenciando a Dios con todo nuestro corazón y proclamando su nombre a la gente, porque ¿cómo podríamos callarnos ante lo que Dios ha hecho por nosotros? Y ojalá que cada quien analicemos, como aquí sugiere que pasó con el pueblo de Israel, la generación que no conocía las maravillas. A ustedes y yo veamos las maravillas que ha hecho el Señor para nuestras vidas en la vida eterna, para que entonces lo proclamemos, Amén. lo reverenciemos, y eso implicaría consagración. Amén. Muy bien. Yo creo que agregaríamos ahí, Pastor Job, no sé si estés de acuerdo con lo que te voy a decir, pero ya hubiera venido Jesús. También. Sí, pues sí. Ya hubiera venido Sí, Jesús. por ¿Sí me supuesto, explico? sí, O sea, claro. Por la pregunta. Ya estamos proclamando con tanta entusiasmo y fuerza del Claro. Espíritu Santo su poder que porque la vida sería diferente, Sí, ¿estamos de acuerdo? claro. O sea, ya hubiera venido Jesús, ¿no? Y yo quiero ir un poquito más allá, en la misma lección, al final de la lección nos refiere o nos pide ir a una cita más. Y yo me quedé pensando en la historia del joven rico, porque es lo que se menciona, pero en el versículo 27 del capítulo 18 del libro de Lucas, que dice, y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Muy bien. Y tanto el cruce del Mar Rojo, que no es el tema ahora, pero está presente ahí, y el cruce del Jordán, comparando esos dos entre el mar y el río, pues el río lo paso nadando, ¿no? ¿Qué milagro pudo haber hecho Dios? Pero pues hay ríos que están crecidos en ciertos tiempos, ¿no es cierto? Y sin duda el río Jordán en ese tiempo estaba crecido, ¿no? Y si para Dios todo es posible, a lo mejor ellos lo vieron complicado cruzar el río Jordán. Y me llama la atención la referencia que hiciste ahí en Josué, porque Jehová hará maravillas. Amén, amén. Sí. Y una de esas maravillas era que ellos vieran que Dios tenía el poder para dividir el río y ellos pudieran cruzar en seco. Amén. Bueno, queridos hermanos, en esta primera parte tenemos un Dios maravilloso. Y ese Dios maravilloso está dispuesto a obrar en nuestra vida. Solamente Él está permitiendo que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón y le entreguemos nuestro ser, todo quien somos. Consagrémonos. Dios va a obrar. Dios quiere obrar. Analice lo que aparece en la pregunta del día domingo. Reflexione. Compártalo con su clase de escuela sabática. Vamos a una pausa y regresamos porque estamos solamente en esta primera parte. Vamos a ver qué aconteció. Y así que le invitamos para pastores que se queden con nosotros y entonces regresamos a su espacio creciendo en la palabra. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Estamos de vuelta y en esta segunda parte le hemos titulado El problema de la memoria. ¿Alguna vez le ha pasado que se le han olvidado las llaves? ¿O le ha pasado que tenía que ir a algún lugar o llega a su habitación y dijo, ¿para qué vine? Bueno, déjame decirle que esa es una de las situaciones de las habilidades humanas comunes y es una habilidad el que se te olviden las cosas, o no sé si decirlo habilidad o incluso un problema, pero vaya que es un problema, porque el que se nos olviden las cosas eso es algo muy común, así que no se sienta mal si se le olvidan las cosas. Sin embargo, también hay gente que se le olvidan las cosas por alguna situación ajena, externa. Dios tenía que hacer algunos monumentos de gracia, tal como es el título de la lección, por supuesto. Y había un propósito que el pueblo no olvidara, que no se les pasara por alto, cómo Dios, ese Dios de maravillas, iba a obrar en ese momento, como también
un recordativo en el futuro. Y cuando vamos al capítulo 3, el versículo número 11 dice así: He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad ahora pues 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que lleven el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, cuando los sacerdotes delante del pueblo llevaron el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y dice que fueron divididas. Versículo número 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo el pueblo de Israel pasó en seco. Dios había dado instrucciones que llevaran 12 piedras, cada uno de las tribus de Israel, y la pregunta serían, pastores, había que hacer 2 monumentos, con las piedras que iban a sacar el Jordán, esas tenían que llevarlas en seco, y aparte hacer un monumento allí donde estaban los pies de los sacerdotes. ¿Cuál era el propósito de esos monumentos que Dios le está pidiendo a Josué que tiene que hacer de una manera tan enfática? La tendencia que tenemos los seres humanos es que olvidamos, en este caso del contexto que estamos viendo en la Biblia, cómo Dios actuó con los israelitas. Entonces, estas 12 piedras o este monumento tenían como objetivo que sirvieran como señal, que sirvieran como recordatorio de los actos milagrosos que Dios había hecho en el pasado. La lección me llama la atención que refiere que en lugar de repetir Dios los milagros una y otra vez, establece monumentos para que recordemos. Porque en su momento Dios da señales específicas o milagros extraordinarios para que la gente pueda ver, el pueblo de Israel pueda ver, pero después de ello, Él hace monumentos para que tengan presente lo que Dios ha hecho en el pasado. Y al final, con esto, ¿qué quiere decirnos el Señor? De que ya está establecido todo lo que Él quiere manifestarnos en su gracia y en su amor, en nuestra limitación humana, para que comprendamos quién es Él. Y en la lección menciona varias señales que me llaman la atención. El arco iris es una señal, ¿verdad? En el contexto del diluvio, ¿verdad? Que también es un recordatorio, es un monumento también. Las puertas de las casas israelitas, cuando también fueron marcadas con sangre, también son una señal. El mismo sábado de la creación tiene que ver como una señal, como algo conmemorativo, que recordemos quién es el Creador. Y al final todo esto encierra el propósito de que los seres humanos reconozcamos quién es Él. Bien, Pastor Juan José. Pues agregando lo que está diciendo el pastor Job, pues había que recordar la obra poderosa de Dios, ¿no? O sea, el pueblo tenía que recordar esa obra. O sea, es cierto, cuando vemos un monumento, evocamos a la historia y se nos platica qué sucedió, quién lo hizo, cuándo lo hizo, por qué lo hizo, ¿no? Y entonces a veces nos admiramos y vemos un caballero sobre un caballo, un reloj, en fin, ¿no? Y de la misma manera, Dios les dice, mira, tienen que recordar. Y cuando te pregunten, que tú recuerdes lo que ya sucedió, ¿no? O sea, para enseñar a las futuras generaciones, Por supuesto. ¿no? Lo que Dios había hecho, para que contaran del poder y de la fidelidad de Dios, ¿no? Es algo que fortalece la fe. Y sabe, Pastor, perdón que le interrumpa, me llama la atención el texto que eran 12 hombres, uno por cada tribu, quienes tenían que agarrar esas piedras del río Jordán y llevarlas en seco, donde iban a acampar. O sea, eso nos dice que había testigos. O sea, que no quedó solamente en, yo Josué levanté las piedras. No, había un testigo por cada tribu, podría ser. Por eso decía yo que para futuras generaciones, ¿no? Y también
para afirmar la fe de Israel o la fe del pueblo. ¿Por qué? Porque tengo aquí lo siguiente, el monumento les recordaba que la misma mano poderosa que abrió el Jordán los acompañaría en la conquista de la tierra. Porque ellos iban a entrar a la promesa, ¿no? Así es que era una señal de que podían confiar en Dios aún en el futuro. Y finalmente, para testimonio a las naciones. ¿Por qué? Porque todos los pueblos, dice la Biblia, todos los pueblos de la tierra conozcan la mano de Jehová es poderosa. Ellos tenían que testificarnos, o sea, que el monumento no solo era interno, también era una proclamación misionera, porque Israel servía al Dios verdadero. Amén. ¿No? Al Dios verdadero. Y nos podríamos preguntar, en nuestra generación actual, ¿qué significado tendría para ustedes y para mí las 12 piedras? Como no estuvimos en ese contexto, no tendríamos tal vez darle el valor que corresponde, ¿no? Y la lección me llama la atención porque inclusive que la segunda generación tenía que justamente recordar lo que la primera generación vivió, ¿no? En ese contexto. ¿Y nosotros cómo? ¿Nosotros qué? Pero realmente es mucho más todavía las maravillas que hemos recibido de parte de Dios a través de Cristo. Porque Cristo es el cumplimiento de todo esto que estamos diciendo. Porque recuerden que Israel lo que estaban recibiendo era el simbolismo de lo que vendría. Y se cumple en Jesús. Entonces, bajo esa perspectiva, hoy en día la lección menciona ahí la referencia de 1 de Corintios 11, 24 y 25, cuando habla acerca de la Santa Cena, y que es un conmemorativo justamente de lo que Jesús ha hecho por ustedes y por mí. Porque el mayor milagro, la mayor maravilla que la humanidad pudo haber recibido, o el mayor monumento que puede haber recibido, no son las piedras, sino es Jesús mismo que vino a morir por ustedes y por mí. Y es el cumplimiento de lo que representaba el que pudiesen cruzar el Mar Rojo, cruzar el río Jordán. Es Cristo. Ahí cae o aterriza todo lo que implica el comprender lo que Dios ha hecho por ustedes y por mí. Y qué excelente recordatorio tenemos en su palabra a través de Jesús. Amén. Amén. Qué maravilloso es esto, queridos hermanos. Las piedras tenían un propósito entonces. Recordar la obra maravillosa de Dios con su pueblo. Y sin embargo, con su pueblo. Sí. Sin embargo, perdón, pastor, estamos mencionando esa parte de la lección, pero en la siguiente parte, pues hace mención de que el pueblo se olvidó. Sí, por supuesto. El pueblo se olvidó. O sea, el propósito era muy bueno. Sí, claro. En la práctica, Los humanos podemos llegar a... Sí, y lo que acabas de comentar en su momento, o sea, hablando de la Santa Cena, o sea, el pueblo se olvidó. Y así hoy día el pueblo se puede olvidar también. sí, ese es el problema o la debilidad del ser humano. Por eso decía hace un momento atrás, la habilidad de olvidarse de las cosas. ¿No? Y queridos hermanos, esos monumentos de gracia, estos monumentos que se habían establecido, que Dios está pidiendo que se hicieran, era un recordatorio entonces de que Dios estaba con ellos. Un recordatorio del futuro para que, como dice el versículo número 6, para que cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, preguntaren qué significan estas piedras, ellos respondieran que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Tenía un propósito. Incluso antes de concluir, cuando vemos el versículo de memoria, fíjense, cuando leemos el versículo de memoria, déjenme leerlo porque dice, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho con el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Josué lo está diciendo. Sin embargo, él está hablando nosotros, haciendo un recordativo que Dios sigue obrando de una forma extraordinaria, así como obró en el pasado, lo está haciendo en el presente. Bien lo dijo Elena White, no hay por qué temer del futuro, a menos que se nos olvide cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Queridos hermanos, no pierda, no olvide la obra maravillosa de Dios en su vida. Si usted se le olvida, se va a descarriar. Si usted se le olvida, cometerá muchos errores. Mejor procure recordar todos los días lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz,
tal como el pastor Job lo mencionó. Recordar cómo Dios ha obrado en el pasado, cómo Jesucristo dio su vida por nosotros, para que así nos estemos preparando para el reino de los cielos. Pastores, vamos a una pausa entonces, y entonces les invitamos para que se queden con nosotros porque vamos a ir a la última parte titulada Más allá del Jordán. Regresamos. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Gracias por continuar con nosotros en esta última parte de este repaso, de esta lección, Monumentos de Gracia. Y en esta, ya lo mencioné hace unos segundos atrás, estamos mencionando ahora que hablaremos más allá del Jordán. Qué impactante fue para el pueblo de Israel que la promesa que Dios le dio a Abraham, la promesa que Dios le dio a Moisés y ahora viéndose ejecutada con Josué, ya era una realidad. Dice el versículo en el capítulo número 7, el capítulo 4, perdón, en el versículo número 18, y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, y las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Egipto. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren qué significan estas piedras, declararán a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Todo se cumplió, tal como Dios lo había dicho. Todo se cumplió. Y podemos notar algo muy interesante en estos versículos, queridos hermanos, y lo vamos a notar ahora y comparar con algunos salmos. Porque, pastores, podemos decir que el cruce del río Jordán fue un antes y un después. Un antes y un después. Hubo una transición del pueblo de Israel cuando cruzaron el Mar Rojo, el río Jordán. La pregunta sería, ¿qué podemos notar a través de los salmos? ¿Cuál fue la actitud? ¿Cuál fue ahora el nuevo ámbito, más bien el nuevo espacio que tenía el pueblo de Israel ante ahora vislumbrar cómo Dios había cumplido lo que él había prometido? Además de mencionar que el cruzar el río Jordán, como también en su momento cruzaron el Mar Rojo, es un simbolismo de que después de ahí, de esa crisis o esa dificultad, y que Dios hace provisión para librarlos, para llegar a la tierra prometida, porque es el punto que simboliza justamente lo que Jesús ha hecho por ustedes y por mí, en esa perspectiva. Además de eso, creo que también podemos comprender que al final hay registros bíblicos que nos enseñan a comprender que aún en dificultades, las maravillas de Dios se manifestaron. Y ahí están mencionados a la lección dos salmos específicamente, el 66 y el 114, ¿verdad? Que habla justamente de eso, de cómo Dios libera a su pueblo y que también en Jesús podemos encontrar también libertad. Y Hebreos capítulo 3 y capítulo 4 también da la misma referencia de la libertad o de la liberación o de la victoria que podemos tener en Jesús ante el Mar Rojo o ante el río Jordán que implica esto. Es como la transición, ¿no? Antes de una vida nueva, vamos a decir de esta manera, por lo que acaba de mencionar el pastor. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel, cuando cruza el Jordán,
llegan a la tierra prometida, ¿no? Y no solo eso, el maná termina y ellos comienzan a comer el fruto de la tierra. Sí. ¿Estamos bien? Hoy día nosotros estamos caminando en este mundo y esperamos la segunda venida de Jesús. Cuando una persona le entrega su corazón a Jesús y se bautiza, termina su travesía, ¿verdad? Antes del Jordán termina su travesía y entonces comienza una vida y la promesa es la segunda venida de Jesús, ¿no? Pero ese antes y ese después, pues, que marca la diferencia es Cristo Jesús, ¿sí? El Jordán todos lo vamos a cruzar, el Mar Rojo todos lo vamos a cruzar en ese sentido. De manera simbólica, por supuesto. De manera simbólica, claro, hablando del bautismo, ¿no? Claro. Porque la lección nos hace mención a ese asunto, ¿no? Jesús se bautizó no porque fuera un pecador. Y bueno, y eso lo sabemos, ¿no? Pero Jesús, cuando él se bautizó, ¿sí? Se identifica con el ser humano, con los pecadores, y se somete al plan de Dios, ¿no? Y entonces hace que ustedes y yo, pues tengamos esa redención a través de la obra de Cristo Jesús. Además que no es casualidad que Jesús también vivió escenas sensibles de su ministerio dentro del contexto del Mar Rojo y del Jordán. De hecho, ahí fue bautizado. Y encontramos también que huyeron de Egipto 40 días, así como en el desierto estuvieron el pueblo de Israel, no días, pero 40 años. Entonces, son referencias para comprender que en Jesús se cumple, se cumple todo lo que representa entender que en Jesús podemos obtener la victoria y las maravillas al cruzar el Jordán de nuestra vida, ¿no? En ese sentido. Muy bien, queridos pastores y queridos hermanos, el cruce del río Jordán cambió la vida, por supuesto, del pueblo de Israel. La cambió. Vieron esa transición de andar vagando por el desierto, ahora estando en la tierra prometida, en la tierra que Dios le había prometido, vuelvo a reiterar, a Abraham, a Moisés. De tal manera que el salmista dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poner gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, y cantarán a tu nombre, venid y ver las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres, volvió en mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. El pueblo estaba gozoso. Y tal como se mencionó, habían dejado de comer el maná por comer los frutos de la tierra que Dios les había prometido. El ángel de Jehová iba y estaba con ellos. El pueblo hubo una transición bastante considerable y ya los pastores nos presentaron también en nuestra vida. Nosotros tenemos a veces que cruzar el Jordán, tenemos que entregarnos a Cristo para decir ahora, antes de Cristo era así, pero ahora que estoy en Cristo, vivo mejor. Sin embargo, debemos de construir monumentos de gracia en nuestra vida. Y el mejor monumento es lo que Cristo hizo en nosotros. Y tenemos, queridos hermanos, que recordar todos los días la obra de Cristo en nuestro favor. Es por eso que Elena White menciona que por lo menos deberíamos dedicar 1 hora al día a recordar las escenas finales de Cristo. ¿Para qué? Para que recordemos que usted y yo somos salvos por la gracia. Usted y yo estamos porque Dios así lo ha permitido, gracias a Jesucristo. Y antes de terminar ese repaso de la lección, pastores, quisiera preguntarles, ¿por qué Dios no ha hecho milagros? ¿Por qué en la actualidad Dios no hace milagros como esos esplendorosos, como abrir el mar en partirlo en dos? ¿Por qué Dios quizá no convierte el pan en peces en pan? Esos milagros que hemos escuchado en la Biblia, ¿por qué hoy en día, pastores, no los podemos notar de una forma? Vuelvo a reiterar, porque puede ser que alguien diga, es que yo sí tengo un milagro personal. Ah, bueno, un milagro personal, pero me estoy refiriendo a un milagro. Pues sería masivo, algo que llame la atención de toda la comunidad. ¿Por qué? ¿Por qué será, Pastor Job? Sí, te pusiste nervioso, no convirtió el pan en pescado, los multiplicó. Cierto, perdón. Pero bueno, Jesús es el
la mayor evidencia o milagro que ha hecho Dios para nosotros, y es suficiente para comprender esa señal que Jesús ha hecho por nuestras vidas. Tenemos la suficiente evidencia para comprender o recordar, porque la lección menciona eso, ¿no? Que recordando las lecciones que el Señor ha hecho en su pueblo en la antigüedad y también a través de Cristo, pues podemos de esa manera tener la certeza de la salvación. Creo que bajo esa perspectiva lo que podemos entender que esos milagros extremadamente extraordinarios se ve cumplido a través de la vida de Jesucristo. Y quisiera agregar que el recordar esos milagros o esas proezas de esa manera, pues nos revelan el poder, la misericordia y la fidelidad de Dios para con el pueblo. Correcto. A veces podemos pensar que necesito que Dios obre un milagro más para que crea. Bueno, ya los tenemos en la Biblia. Ya los tenemos en la Biblia. Por eso, consagrémonos a Él. Creamos, tengamos fe de lo que la Biblia nos presenta, de la obra maravillosa del Señor. Recuerden su vida, cómo Dios ha obrado en el pasado, para que continúe con seguridad en el presente. Queridos hermanos, esta lección nos está llamando a consagrarnos al Señor, a no olvidarnos y tener ese recordatorio siempre presente de que somos salvos por la gracia o por la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Juan José, ¿qué mensaje le daría a los maestros que sintonizan en este momento la clase de escuela sabática, este repaso, para que puedan enfatizar en su clase este sábado? Yo me quedo con la parte del monumento, de las piedras que Josué llevaba, que formaron tanto él como los líderes del pueblo. Y yo quiero compartirles lo siguiente, ¿no? Ese monumento que era un memorial permanente, o que fue un memorial permanente en su momento, pues recordaba la fidelidad de Dios para con el pueblo, ¿no? Y enseñaba sin duda a las nuevas generaciones que la fe podía fortalecerse cada vez que miraban esas piedras, ¿no? Nosotros no tenemos piedras, pastor, pero yo sí le puedo decir a los hermanos, tenemos un monumento, tenemos un libro especial que nos recuerda que tenemos un Dios que fortalece nuestra fe, nos mantiene vivos y nos tiene o nos llena con una esperanza. Amén. Gracias, Pastor Juan José. Pastor Job, ¿qué cree que podemos aplicar de lo que hemos estudiado en esta semana, en esta lección, que podamos aplicar a nuestra vida? Yo creo que tenemos que pensar muy personalmente y seriamente de nuestra condición espiritual o cómo estamos delante de Dios. Porque si bien es cierto todo lo que hemos visto, están referencias bíblicas del Antiguo Testamento y del pueblo de Israel, creo que hoy estamos siendo llamados a consagrar nuestra vida al Señor para estar dependientes de Él. Y hay señales bien claras. El sábado es una señal de que Dios tiene poder, de que es el Creador. Y Apocalipsis 14, que tiene que ver con la referencia del mensaje de los ángeles, tiene que ver con eso justamente. Y me llama la atención, como reflexión para todos nosotros, lo que dice en Ángel de White, y esto es para pensar cada quien. Dice, el Israel moderno se encuentra en mayor peligro de olvidar a Dios y de ser arrastrado a la idolatría que su pueblo antiguo. Hay muchos ídolos que se adoran, aún entre los profesos guardadores del sábado. Así que, pues, ¿qué pensar de ello? Consagremos nuestra vida al Señor, meditemos cada quien en su vida personal y vayamos a Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, para nosotros ha sido un privilegio acompañarles en este repaso de la lección. Gracias a Dios por lo que hemos aprendido, y no solamente que se queden en mera enseñanza, sino que lo podamos aplicar. Consagremos nuestra vida al Señor, vivamos en armonía con el Señor y que nuestra vida sea diferente, que literalmente podamos nosotros demostrar que amamos y servimos a un Dios que nos ha liberado del pecado. Entonces, Pastor Job, Pastor Juan José, muchas gracias. Gracias. Y les esperamos la próxima semana en la lección que lleva como título El conflicto detrás de todos los conflictos. Así que les esperamos la próxima semana en su espacio, Creciendo en la Palabra. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.